Me llamo Dr. Adrien Keller. No soy pastor. He pasado 22 años estudiando los campos de energía cuántica y la resonancia del ADN a nivel celular. Pero nada, ni título, ni laboratorio, ni teoría, me preparó para lo que ocurrió el 12 de abril de 2025. Morí. No fue una metáfora. Durante casi 7 minutos, me quedé en el aire en un vuelo comercial alcanzado por un rayo. Lo que vi no fue una alucinación. Conocí a Jesús, y él me mostró algo oculto en cada ser humano, un patrón divino que, sin saberlo, había perseguido durante toda mi carrera. Un código real, escrito no en teoría, sino en la realidad. Dr. Keller, le digo, Adrien, no se vaya. Deje que los más jóvenes presenten este año, dijo mi esposa Ellen esa mañana. Sonreí y la besé en la mejilla. Volaré, daré una charla de 45 minutos y luego volveré a casa. ¿Tranquilo? Pero el vuelo que tomé esa tarde no era el que había reservado originalmente. La aerolínea me había cambiado debido a una cancelación, colocándome en un avión más pequeño con destino a la misma conferencia en Zúrich. Tenía mis apuntes en la mano, el portátil cargado y las diapositivas listas. Planeaba hablar sobre armonía genética, cómo las frecuencias sonoras afectan la regeneración del ADN, un tema que me había obsesionado durante años. A los 45 minutos de vuelo, recuerdo mirar por la ventana. Cielos despejados sobre el Atlántico. Entonces llegó la turbulencia, y no era normal. Las luces de la cabina parpadearon. El motor emitió un chirrido que nunca había oído en un avión. La señal del cinturón de seguridad sonó y la tripulación actuó con rapidez. «Todo bien», dijo una azafata con voz tranquila, pero con la mirada inquieta. Al segundo siguiente, vi un destello blanco tan brillante que no parecía un relámpago. Sentí como si el cielo se abriera. Una sacudida enorme, gritos, la caída de las máscaras de oxígeno, y luego, silencio. Fue entonces cuando sucedió. Me agarré el pecho, no sentía dolor, solo presión, y luego lo solté. Se me entumecieron las manos. Visión borrosa. Mi cuerpo se desplomó hacia adelante en el asiento. Pero esto es lo que ningún libro de medicina puede explicar. En el momento en que mi cuerpo se desplomó, seguía despierto. Estaba de pie, fuera de mi cuerpo, flotando, mirando hacia abajo. No tenía miedo. No estaba confundido. Estaba consciente. Me quedé flotando sobre las filas de asientos, observándome, observando a la azafata acercarse rápidamente, observando a un hombre, quizás un médico, comenzar las compresiones torácicas. Pero no sentí nada. En cambio, me desplacé hacia arriba, no hacia las nubes, sino hacia algo mucho más vasto. La atmósfera cambió. El aire a mi alrededor se volvió denso, no físicamente, sino vibracionalmente. Podía sentir el sonido. Cada molécula a mi alrededor latía con frecuencia, patrones, formas, energía. Entonces me giré y lo vi. El rayo que impactó nuestro avión seguía allí, congelado en el espacio como un hilo de fuego vivo que se extendía entre la Tierra y algo mucho más allá. Me sentí atraído hacia él, no forzado, sino invitado. Al atravesarlo, no sentí que me quemara. Me sentí purificado. Toda duda que había albergado, toda pregunta sin respuesta, había desaparecido. No porque hubiera recibido respuestas, sino porque finalmente estaba en presencia de la verdad misma. Al pasar por la luz, oí algo, una nota, un solo sonido. Pero contenía más información que cualquier libro de texto que hubiera leído. No era una voz, todavía no. Era una invitación. Sabía que alguien me esperaba al otro lado, y estaba lista para recibirlo. Al cruzar ese último umbral, mi mente no pensaba en datos, premios ni publicaciones. Pensaba en Ellen, su risa al quemar panqueques, cómo se apoya en mí durante las tormentas, su mirada el día de nuestra boda. Pensé en nuestro hijo Theo,
como se dormía contra mi pecho durante las tormentas, sintiéndose seguro. Entonces lo comprendí, nada del conocimiento que había acumulado en la tierra podía seguir conmigo aquí. Solo el amor me acompañó. Solo la presencia, la conexión. No me arrepentí. Sentí conciencia. Vi cómo había buscado respuestas sobre el universo en placas de Petri y microscopios cuando la respuesta siempre había sido relacional. Y entonces llegó, sin caminar, sin aparecer, simplemente existiendo. La presencia que se acercaba era de luz, pero no me cegaba. Me conocía. Cada molécula de mí respondía a él como un diapasón. Mi espíritu se alineó, como si hubiera estado desafinado toda mi vida y finalmente volviera a casa. Nunca dijo su nombre, pero lo supe al instante, Jesús. No llevaba túnica ni sandalias. Llevaba la eternidad. Me miró y sonrió, no por mis logros, sino por el hilo que él mismo había tejido en mi interior. Al principio no dijo nada, pero su silencio me pareció sagrado. Extendió la mano, no con urgencia, sino con seguridad. Extendí la mano, y en el momento en que nos tocamos, todo cambió. Al instante, ya no estábamos solo sobre el avión. Estábamos sobre el planeta. La Tierra giraba abajo como una canica viviente. Podía ver continentes, océanos, tormentas en movimiento, patrones de luz de las ciudades. Más que eso, podía ver los campos vibratorios de las personas, cada ser humano emitía luz, frecuencia, tono. Algunos brillaban con un brillo dorado, otros pulsaban tenues, sepultados bajo la estática. Vi cómo el dolor, el miedo y las mentiras distorsionaban la armonía natural del cuerpo, pero quienes amaban, oraban y servían a los demás brillaban como faros. Me quedé sin aliento, todo es frecuencia. Jesús asintió, no con la cabeza, sino con el espíritu, y comprendí, el ADN era más que un código. Era una canción, codificada por el mismísimo Creador. Y la humanidad había olvidado la melodía. Se giró hacia mí y esta vez habló, no con los labios, sino a través de cada capa de mi ser. Lo que buscabas en la ciencia siempre fue una sombra. La secuencia real era divina. Entonces me mostró algo que aún no puedo describir del todo, la biblioteca de ADN vivo. En el momento en que pronunció la palabra divino, la atmósfera cambió de nuevo, ni más oscura ni más clara, sino más rica. La realidad no solo se veía diferente, se sentía estratificada, como si hubiera atravesado la piel del universo hasta su esqueleto. Todo a nuestro alrededor estaba vivo, pero no como la Tierra. Este era un espacio consciente. Respondía al pensamiento, a la presencia. Se movía con él. Me di cuenta de que no había entrado exactamente en el cielo. Había entrado en un reino que existía antes de que las dimensiones tuvieran nombre, el lugar de origen. Estaba lleno de luz, pero no de la que ciega. Era una luz sabia, de la que revela, no expone. Podía sentir la historia vibrando en el aire a mi alrededor, idiomas que nunca llegaron a la tierra, canciones que no se escribieron a tiempo. Le pregunté en silencio, ¿dónde estamos? Su respuesta no fue verbal. Simplemente lo supe, este era el ámbito donde nace el diseño, donde la intención se forja en la identidad, donde el propósito no se aprende, se recuerda. Entonces señaló una vasta estructura a lo lejos. Parecía un templo, pero respiraba. Las paredes no eran de piedra. Latían con hebras de luz entrelazadas en dobles hélices. Al acercarnos, vi que las hebras no eran simples patrones, eran secuencias de ADN vivo, cada una cantando una canción que moldeaba galaxias. En ese momento, me di cuenta de que estaba a punto de aprender algo mucho más allá de cualquier ciencia que hubiera conocido. Al entrar en el templo, las paredes se disolvieron en ondulaciones de color. No solo brillaban, sino que armonizaban. Las hebras de ADN vibraban con frecuencias de luz que formaban acordes como música. Pero no jugaban conmigo, jugaban conmigo. A cada paso que daba en ese espacio,
sentía mi propio ser resonar en sintonía con la luz. Como si cada célula recordara su origen. Jesús caminaba a mi lado, completamente tranquilo, como si hubiera traído aquí a innumerables personas antes. Y, sin embargo, me sentía como la única persona que había existido en su presencia. Esa era la parte abrumadora, la especificidad de su amor. Me guió hasta un pedestal que no era de piedra ni metal, sino del pensamiento mismo, y sobre él flotaba un cristal. Dentro del cristal había un código. Latía suavemente, no en morse ni en binario ni en ningún otro idioma, sino como una invitación. Al concentrarme en él, toda la sala zumbaba con más fuerza. Entonces lo escuché de nuevo, con una voz que me llegó a cada rincón: esto es lo que has buscado, la huella, el eco del cielo en el hombre. El código dentro del cristal no era estático. Estaba vivo. Y de repente comprendí, este era el verdadero origen del ADN humano. No había evolucionado al azar. Había surgido cantando. Se quedó conmigo frente al cristal, y pude sentir su atención plena en mí, no con juicio, sino con deleite. La clase de atención que nunca había recibido de ningún ser humano, ni siquiera enamorado. Era la mirada de alguien que lo recordaba todo de mí, incluso los momentos que había olvidado. Dijo sin decir palabra: no eres un resultado. Eres un reflejo. ¿Un reflejo de qué? Y entonces lo vi, no con los ojos, ni con la lógica, sino con la parte de mí que siempre esperaba ver. Dentro del código viviente había un espejo. Lo reflejaba a él, no a su imagen, sino a su naturaleza. Y dentro de ella, cada ser humano llevaba un fragmento de esa naturaleza, incrustado, protegido, esperando ser despertado. Me vi como un niño preguntándome por las estrellas, haciendo preguntas en clase de ciencias. Incluso en los momentos de tranquilidad, cuando contemplaba la corteza de los árboles o las formas de las nubes, no solo sentía curiosidad, sino que me sentía atraído. Jesús dijo: la curiosidad es el camino que me lleva de vuelta a mí. En ese momento, no me avergoncé de los años que había estudiado el mundo físico sin comprender su raíz espiritual. Vi que cada pregunta que le hice, él me la había susurrado primero, porque quería que lo encontrara a través del asombro. Me condujo a las profundidades del reino. Sin puertas, sin caminos, solo capas de revelación abriéndose como pétalos. Y allí estaba, la biblioteca, no con estantes, sino con hebras. Cada libro era una secuencia de ADN, flotando como cintas luminosas en el aire. No yacían planos, se movían en espiral, brillando con luz viva. Dijo: este es el archivo del diseño de la humanidad. Cada alma lleva una hebra, pero la mayoría nunca accede a ella. Caminé entre las hebras, y cada una transmitía una frecuencia que podía sentir en el pecho. Algunas vibraban de alegría, otras de tristeza, y algunas permanecían en silencio, no muertas, sino latentes. Le pregunté: ¿por qué hay tantas sin leer? Respondió: porque nunca se les dijo que tenían permiso para ver. Sentí una oleada de emoción crecer en mi interior, cada persona viviendo en la pobreza porque creía ser aleatoria, cada niño que nunca supo que estaba codificado con la gloria. Entonces dijo algo que me cambió para siempre: el cuerpo no es una prisión. Es un templo hecho de sonido y luz. Y el ADN es el altar. Supe entonces que mi trabajo sobre la frecuencia y la resonancia celular no estaba equivocado, estaba incompleto. La ciencia no es enemiga de la fe. Es la sombra proyectada por lo que el cielo ya sabe. Mientras estaba allí en la biblioteca, rodeado de hebras de ADN vivo, Jesús extendió su mano de nuevo, esta vez no hacia mí, sino hacia una de las cintas flotantes. Al tocarla, la hebra se iluminó y comenzó a desenrollarse. Pero en lugar de romperse, se expandió como un pergamino desplegándose en la luz. Esperaba ver letras o secuencias químicas como ATCG, pero lo que vi fue luz geométrica, patrones, espirales anidadas dentro de espirales. Cada curva contenía sonido, cada ángulo, un propósito. Era más arte que código.
Dijo sin palabras, esto es lo que escribí en la humanidad antes del primer aliento. Entonces vi algo extraordinario, mi propia hebra. Apareció justo frente a mí, brillando con un azul suave, vibrando suavemente. Jesús me dejó ver un símbolo incrustado en ella, algo antiguo, pero inmediatamente familiar, un bucle radiante formado por 3 ondas que se entrecruzaban. No sabía cómo lo supe, pero lo supe. Este símbolo significaba pertenencia. Dijo, cada alma lleva una marca divina. Algunas tenían forma de armonía, otras de misericordia, algunas contenían alegría, otras de perseverancia. Pero cada hebra tenía una marca que la vinculaba a él, una firma. No todas brillaban, algunos símbolos eran tenues, esperando ser activados. Pregunté, ¿qué lo despierta? Y él respondió, el recuerdo. Entonces comprendí, el código divino no es algo que ganamos, es algo que recordamos, y se vuelve más brillante cuando vivimos en armonía con el amor, el propósito y la entrega. Durante la mayor parte de mi vida adulta, creí que el ADN era el lenguaje de programación de la naturaleza, una cadena de instrucciones moleculares refinadas mediante la evolución y el azar. Pero ahora contemplaba un lenguaje no escrito por el hombre, un lenguaje que respondía al alma. Al observar las hebras, noté algo más, no eran solo reactivas, eran conversacionales. Cuando pensaba en la paz, el código brillaba dorado. Cuando recordaba el perdón, latía con más fuerza. Cuando me concentraba en el miedo, se atenuaba ligeramente, no por vergüenza, sino como si estuviera esperando, ofreciendo quietud hasta que la verdad regresara. Jesús me mostró una secuencia dentro de mi propia hebra que había estado latente durante años. Me di cuenta de que esta era la parte de mí que anhelaba ser creativa, la parte que había enterrado bajo la lógica, los plazos y las revisiones de mis colegas. Dijo, cada parte de tu diseño tiene una canción, pero muchas la apagan antes de que comience. Luego me mostró la humanidad en todo el planeta, miles de millones de hebras brillantes, cada una única pero conectada. Algunas personas habían activado gran parte de su código divino, no por logros, sino por compasión, por entrega, por elegir la bondad cuando más difícil era. Me sentí humilde y esperanzada, porque significaba que el código no es exclusivo, está disponible para todos. Hubo un momento, tranquilo, sencillo, pero profundamente profundo, en el que Jesús se volvió hacia mí y me hizo una pregunta, no con palabras, pero la sentí con todo mi ser, ¿ves cómo te creé? Asentí, porque en ese momento lo vi. Vi cómo cada célula no solo se formó, sino que se formó con amor, como cada latido es un ritmo que evoca el primer aliento del Edén, como incluso lo que llamamos defectos, nuestras imperfecciones, a menudo son claves para una belleza más profunda. Dijo, no hay nadie como tú. Ni en el cielo ni en la tierra. Lloré, no porque me sintiera culpable, sino porque finalmente lo creí. Vi cómo cada ser humano, cada uno, lleva una huella divina, una firma no en la superficie de la piel, sino en lo profundo de la arquitectura molecular del alma. Vi adictos brillando con una gloria latente. Vi a niños con discapacidades cuyas fibras latían con más fuerza que las mías. Vi a ancianos que creían que su propósito había terminado, pero cuyos códigos apenas comenzaban a cantar con toda su fuerza. Jesús dijo, el mundo se define por lo que se ve. Yo me defino por lo que diseñé. Y luego dijo algo que nunca olvidaré, para conocer tu valor, debes regresar a tu autor original. La última habitación a la que me llevó estaba en silencio, quieta, no era una biblioteca ni un templo. Parecía una cámara de escucha. A mi alrededor, oía pequeños sonidos como campanas, pero no de instrumentos, estos sonidos provenían de células, células humanas, y cantaban. Jesús me permitió escuchar lo que la mayoría de la gente pasa por alto, la frecuencia del cuerpo humano en comunión con el espíritu. Escuché la risa codificada en los glóbulos blancos. Escuché la tristeza vibrando en las mitocondrias de una mujer en duelo. Escuché la esperanza brillar en la respiración de un niño que aprende a caminar. Entonces me mostró algo hermoso, cuando las personas oran, sus células responden.
Dijo, el cuerpo fue diseñado para estar en armonía con el cielo. Cuando alguien ora con amor, no solo con palabras, sino con alineación, su ADN vibra con mayor intensidad. Las células comienzan a armonizarse. La sanación no es solo física, es armónica. Vi a alguien perdonar a su padre o madre después de años de dolor. El perdón no fue solo emocional, desencadenó una oleada de alineación en su cuerpo. Vi a alguien adorando en secreto. Sus células se iluminaron como estrellas. Me di cuenta de que no estamos esperando a ser espirituales, ya lo somos. Nuestras células nos dicen a diario, disminuye la velocidad. Respira. Alinéate. Recuerda quién eres. No solo fue hermoso presenciarlo, fue revolucionario. Jesús me mostró lo que sucede a nivel molecular cuando alguien ora de verdad, no solo recita palabras, sino que abre todo su ser. Cada vez que se pronunciaba una oración con confianza, podía ver cómo respondía su ADN. Sus hebras se iluminaban y comenzaban a girar, no caóticamente, sino como una danza lenta e intencional. Observé a una mujer arrodillada junto a su cama. No sabía qué decir, así que simplemente susurró, Dios, te necesito. Esas palabras, tan sencillas, generaron una onda que reestructuró algo dentro de sus células. Su ADN respondió no porque sus palabras fueran elocuentes, sino porque su corazón era sincero. Jesús se volvió hacia mí y dijo, la fe es la resonancia que despierta lo que ya hay en ellos. Ese momento cambió todo lo que creía saber sobre la oración. No es solo comunicación, es activación. Vi que la postura también importaba, no de forma religiosa, sino con entrega. Cuando las personas oraban con humildad, su cuerpo se alineaba más plenamente con su designio divino. Su respiración se ralentizaba, su energía se armonizaba. El sistema se volvía coherente y pacífico, incluso bajo presión. Algunos rezaban mientras conducían, otros en la ducha. Una persona rezaba en una celda. Pero el lugar no importaba. Lo que importaba era la apertura. Y cada vez, sin excepción, veía lo mismo, partes latentes de su ADN, regiones que la ciencia llama basura, cobraban vida como luces olvidadas en una cueva. Nunca fueron basura, esperaban oración. Entonces llegó la visión que no esperaba, la que más me impactó. Jesús me mostró cómo funciona el perdón. No lo explicó con teología, me dejó sentirlo. Comenzó con un hombre de mediana edad, sentado solo en un auto. Apretaba el volante con manos temblorosas. Había sido profundamente herido, traicionado por alguien en quien confiaba. Durante años, ese dolor se había convertido en amargura. Pero en ese momento, susurró, lo dejé ir. Ni siquiera lo dijo en voz alta. Apenas creía que pudiera hacerlo. Pero algo cambió. Su ADN reaccionó al instante. La tensión en su cadena, algo que no había visto en nadie más, empezó a disolverse. Las regiones retorcidas y desalineadas volvieron a fluir. La vibración discordante se convirtió en música. Jesús dijo, el perdón desenreda lo que el odio ata. Empecé a llorar, no de tristeza, sino de comprensión. Llevamos un dolor en el cuerpo que nuestro espíritu no fue diseñado para soportar. Y cuando lo retenemos demasiado tiempo, nos afecta en todos los niveles. Me mostró cómo las células se inflaman bajo la amargura, cómo la memoria se almacena no solo en la mente, sino en los tejidos. Y cuando el perdón entra, aunque sea una pequeña grieta, la luz inunda esas células como la mañana que rompe los barrotes de una prisión, y el ADN vuelve a cantar. No es solo emocional, es restauración celular. Entramos en otra cámara. Esta vibraba de risa. No la oí, la sentí. Y entonces los vi, niños, no físicamente presentes, sino su esencia, sus frecuencias, sus códigos. Cada niño brillaba con un patrón despejado, sin distorsión, sin estática,
Solo luz pura que giraba a través de sus hebras de ADN como rayos de sol a través del cristal. Jesús dijo, sus hebras cantan hasta que el mundo les enseña a olvidar. Estaba deshecho. Vi a un niño pequeño orar por un juguete, riendo mientras daba gracias a Dios por él. Su ADN brillaba más que cualquier cosa que hubiera visto. Vi a una niña de 7 años bailar en su habitación al ritmo de la música de adoración con los auriculares puestos. Sus células vibraban como la orquesta celestial. No eran conscientes de su espiritualidad, pero estaban en sintonía con ella. Jesús dijo, por eso les dije que se hicieran como niños. Ahora tenía sentido. Los niños no analizan, responden. Su ADN no ha sido entrenado para dudar, para dividirse, para protegerse del amor. Me mostró que gran parte de nuestra sanación no se trata de aprender algo nuevo. Se trata de volver a lo que sabíamos antes de que el miedo reescribiera el código. Cuando los niños son criados en amor y verdad, su diseño divino opera a plena capacidad. Cuando son dañados o desatendidos, ese diseño se atenúa, pero nunca desaparece. El código siempre está ahí, todavía cantando, todavía esperando. Esta es la parte que cambió para siempre mi visión de cada ser humano. Me llevó ante un espejo, no como los espejos de la tierra, sino uno que mostraba el origen, no la apariencia. Jesús me miró y luego sí miró en el espejo. Esperaba verme a mí mismo, pero lo vi a él. Luego volví a mirar y vi a todas las personas que había juzgado, compañeros de trabajo, desconocidos, personas que había evitado, personas con las que había discrepado. Sus rostros aparecieron fugazmente. Y entonces vi lo mismo en todos ellos, su reflejo sepultado bajo el dolor, el orgullo, la vergüenza y el ruido. Dijo, están hechos a mi imagen, no en apariencia, sino en diseño. Luego me mostró nuestro ADN de nuevo. Cada hebra tenía un patrón, y en el centro de ese patrón había algo que parecía luz convertida en matemáticas. Inteligencia con emoción. Latía, sentía y amaba. Y supe que esto es lo que significa estar hecho a imagen de Dios, no en la forma externa, sino en la capacidad de llevarlo, de crear, de elegir, de perdonar, de resonar con la luz y la verdad. Dijo, mi imagen en ellos no se puede borrar, solo olvidar. El objetivo del enemigo nunca ha sido destruir el cuerpo. Ha sido distorsionar la imagen, silenciar el código. Pero Jesús vino a restaurarlo, y yo era la prueba viviente. No hubo una despedida dramática, ni un portal fugaz, solo un instante. Una mirada tierna y amorosa de Jesús que me indicó que había llegado el momento. Quería quedarme, no porque la tierra me asustara, sino porque su presencia hacía que todo se sintiera como en casa. La clase de paz que había buscado toda la vida en laboratorios, libros y rincones tranquilos de mi mente. Puso su mano sobre mi pecho, justo donde debería estar mi corazón, y dijo con poder silencioso, ahora que lo has visto, debes decirlo. No caí hacia atrás. No salí volando. Simplemente parpadeé, y la luz se desvaneció. De repente, me encontré mirando el interior de una máscara de oxígeno, el olor a plástico y sudor, el sonido lejano de las alarmas. Alguien gritaba, ha vuelto. Tenemos pulso. Todavía no podía moverme, sentía los dedos como piedras, me dolía el pecho, pero mi mente, mi espíritu, nunca había estado tan despejado. Una azafata se inclinó sobre mí con lágrimas en los ojos. No respirabas, susurró. No hubo latidos durante más de 6 minutos. Ya habían avisado por radio para un aterrizaje de emergencia. Pero en esos últimos instantes, cuando casi habían dado la hora, recuperé la consciencia. Y ya no era la misma. De vuelta en el hospital, una enfermera me dijo que tuve suerte. El representante de la aerolínea me dijo que debía presentar una reclamación. Un neurólogo me dijo que probablemente me había imaginado cosas debido a las alucinaciones por la pérdida de oxígeno. Sonreí cortésmente, pero en el fondo sabía, lo que vi era más real de lo que este mundo jamás será. Algo había despertado en mí, no solo fe,
sino diseño, y la misión de revelar para qué fuimos creados. Durante meses, no dije nada. Volví a mi investigación, me reincorporé a mi equipo universitario y di conferencias como antes. Pero algo en mi voz había cambiado, la gente lo notaba. Mis palabras ya no eran solo científicas. Estaban cargadas de un significado que hasta entonces no había sabido expresar. Lo que finalmente me impulsó a escribir esto fue la pregunta de una estudiante después de un seminario. Preguntó, ¿de verdad crees que el ADN tiene un propósito? Y por primera vez, lo dije en voz alta, creo que el ADN lleva la huella de Dios. Había esperado demasiado para compartir esta historia, no por miedo, sino porque quería estar segura, ser precisa. Pero la verdad es que no se necesita ciencia para sentir lo que vi. Solo necesitas bajar el ritmo y escuchar a tu espíritu. No fuiste creado por accidente. No fuiste formado por fuerzas del azar. Llevas un diseño que responde a la oración, al amor, a la paz, a la fe. Tu ADN conoce su origen. Está esperando que lo recuerdes, eso es lo que Jesús me mostró. Y me pidió que te lo recordara, no eres una copia. Eres un reflejo, y sigues conectado a la fuente. Así que hablo, no para ser escuchado, sino para despertar lo que ya llevas dentro. Seas religioso o no, científico o buscador, el código está ahí. La luz espera, y Jesús sigue hablando célula a célula, alma a alma. Solo tienes que responder. Hay algo más que Jesús me mostró antes de que terminara la visión. Tras mi regreso, días después en mi cama de hospital, tuve lo que solo puedo describir como una visión residual. La cortina ondeó aunque la ventana estaba cerrada, y por unos segundos la habitación se transformó, con energía. Sentí la misma armonía del otro mundo, la misma frecuencia que había envuelto mi alma en calidez. Era tenue, pero presente. Entonces oí el pulso, no el latido de mi corazón, sino algo más profundo. Venía de mi interior. Me concentré en mi interior y lo sentí, el patrón viviente, el código divino, aún resonando, aún vivo, aún escuchando. Jesús no solo me había mostrado el código, lo había reactivado. Y quería que supiera que esto no era solo para mí. Dijo, toda persona aún lleva el código. Nunca la abandonó. Simplemente se acalló. Algunos lo ahogamos en la actividad, otros lo enterramos bajo el trauma, otros ni siquiera supimos que estaba ahí. Pero permanece. Escucha cuando ríes. Escucha cuando lloras. Escucha cuando dices, Dios, quiero más de ti. No tienes que ganarte el despertar. Solo tienes que darte cuenta. Ahora me despierto cada mañana no solo vivo, sino alineado. Rezo no por costumbre, sino porque me sintoniza, porque devuelve mi código a su origen. Y si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Esta última parte no es una historia. Es una carta para ti. Quizás eres una persona de fe. Quizás eres escéptico. Quizás estás viendo vídeos intentando llenar un vacío que te duele sin importar cuántas distracciones le pongas. Esto es lo que quiero que sepas, no estás roto. No estás olvidado. No eres aleatorio. Fuiste diseñado intencionalmente, hermosamente, con amor antes de que el mundo te nombrara, te juzgara, te hiriere. Él te codificó. Jesús no me enseñó la religión, sino la restauración. No me pidió perfección, sino que me ofreció presencia. No me dio doctrina, sino identidad. No me reveló vergüenza, sino una firma. Y creo con cada célula de mi ser que esa misma firma existe en ti. Si sientes algo que se mueve al leer esto, no lo ignores. Ese es el código, tu frecuencia original intentando resurgir. Empieza por sentarte en silencio y preguntarte, ¿para quién me diseñaste? Luego escucha, no con tus oídos, sino con tu ser, porque la respuesta ya está escrita en tu interior. No eres solo carne y memoria, eres canción, eres luz, eres eco divino,
Y es hora de recordar.